Reciban un saludo a todos los que se conectan nuevamente a un programa más de Dosis Política. Como todos los martes, llegamos con ustedes con distintos temas de interés que también les damos nuestro filtro político y ciertas perspectivas para llegar entonces a todos ustedes. Entonces, nuevamente el saludo. Y pues también hoy con mi compañero y presentador Juan Diego, que también nos va a acompañar en todo este encuentro. Juan Diego. Gracias, Daniel, un saludo muy especial a usted y a todos ustedes que se conectan desde sus casas, desde sus hogares, a través del canal comunitario Baos TV, también a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube. Los recibimos a todos con un cordial saludo y hoy otro programa más de este mes de abril, hoy 20 de abril. Lo recibimos en este programa todos los martes después de la Eucaristía de 6:30. Hoy un tema muy especial y queremos iniciarlo pues con esas frases que escuchamos comúnmente que dicen que calladita se ve mejor, ella se lo buscó, ¿quién la manda a ponerse esa falda? A las mujeres hay que quererlas más no entenderlas. Daniel, esos micromachismos, ese machismo y a su vez que va generando ese feminismo, Daniel, entonces vamos a hablar un tema muy álgido que a su vez también es un tema muy controversial y un tema que nos compete a todos, que es conocer y entender que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas, digamos, posibilidades. Entonces es esa figura del machismo y del feminismo en Colombia y en el mundo. Para iniciar, Daniel nos tiene aquí unos datos históricos, que es lo interesante de este programa, que vemos la estructura, pues todo ese conglomerado, parte histórica, social, económica, política, pues de todos esos aspectos importantes. Daniel, ¿qué podemos hablar de esa participación de la mujer en Colombia, en la política, en la economía, en esa parte social, en esa parte democrática? Así es, Juan Diego, en determinado momento ya habíamos tratado acerca de la fundación de ese estado en principio, o por allá en la polis griega, o cuando se funda como tal este estado, la politeia, pues la participación de la mujer era más bien limitada, y eso pues va a ser durante mucho tiempo, también incluso hasta la Edad Media, hasta la modernidad, que la mujer va a ser sumisa a lo que decían los hombres y si lo podríamos llamar así, a ese patriarcado y a ese machismo que en su momento histórico pues se ha tenido. Sin duda la participación de las mujeres en la política ha sido más que todo durante los últimos años, cuando en aras de esa emancipación y de que las mujeres participen más, pues distintos movimientos feministas y también pues de otra índole han surgido. En Colombia, por ejemplo, podríamos decir que la mujer se ha visto liberalizada, si así se puede decir, cuando empieza a participar de esos movimientos y cuando se le da también la posibilidad de que vote, de que se eduque, de que ya no tenga que estar en la casa solo cumpliendo las labores, sino que ella también puede trabajar y en su formación puede estar. Entonces, por ejemplo, el voto en la mujer en Colombia fue en el 25 de agosto de 1954, que estábamos en la dictadura de Rojas Pinilla. La esposa de Rojas Pinilla fue la primera quien vota. Y pues así como estos movimientos, distintos movimientos sociales también entonces han hecho o han buscado también esa igualdad de la mujer en política. Entonces han sido, Juan, y a todos los que nos están viendo, como todos estos sucesos que han ocurrido en la historia, y que el caso colombiano no se hace ajeno a ello tampoco. Así es, Daniel, bien lo decía usted, pues la figura de la mujer y pues de esa, digamos, emancipación, a esa voluntad del hombre, la vemos muy reciente, es muy reciente y es muy, muy cercana pues a nuestra época. Daniel, es importante ver o analizar un tema que me parece sumamente importante, que lo tratan varios autores y que lo referencian pues en tres clases de mujeres en la historia. Habla de la primera clase de mujeres, la primera mujer que fue a los inicios de la humanidad, hasta luego después de ya iniciado el medioevo, que decían que la mujer era sumisa, la mujer tenía que
estar bajo, digamos, esa dominación del hombre, sometida a la voluntad, tenía menor capacidad. Luego vamos a ver una figura de la mujer, la segunda clase de mujer, que si bien es sumisa y está menguada o está, digamos, coartada bajo esa decisión del hombre, se va a convertir ya en esa musa o en esa fuente de inspiración o en esa luz. El hombre va a trabajar por la mujer, el hombre va a hacer es por la mujer, el hombre le toca es mantener a su familia, a su mujer, el hombre se va a preocupar por su figura es por la mujer. Y luego vamos a dar ese paso, ese tercer paso, a la tercera clase de mujer que ya va a buscar sus derechos, su igualdad de derechos, va a ser la mujer liberal, lo que hablaba Daniel, esa mujer que va a buscar romper esos paradigmas de sumisión, esos paradigmas de inferioridad, y lo que va a hacer es abrir ese campo, esa brecha en un mundo pues rodeado de hombres, en un mundo donde la opinión del hombre es más importante. Y bueno, vamos a ver esa clase de mujer que se abre camino, que se abre esa brecha y que va a constituir pues esa figura de una mujer más liberal, una figura de una mujer posmoderna. Yo le propongo, Juan Diego, entonces con eso que ya decíamos, un video muy corto que dura poco más de 1 minuto, que le vamos a pedir al compañero Vales que nos lo reproduzca, y es también entonces con todo eso que hemos dicho, las mujeres en aras pues de librarse, de no mantenerse en ese yugo de lo masculino, de también buscar cierta igualdad y cierta incidencia política, pues ha tenido entonces estas distintas facetas. Entonces les propongo que veamos este corto video y volveremos a hablar sobre esto nuevamente. Bueno, entonces ahí vemos entonces esa evolución que la mujer ha tenido en el caso colombiano, que se asemeja también mucho a lo que ha pasado en el resto de Latinoamérica, y también se asimila en lo que ha pasado con el mundo. Hoy, cuando en medio de estas dificultades también surgen unas mujeres que están liderando países, que son jefes de Estado, bueno, han existido o se han hecho algunos estudios frente a que las mujeres liderando los países han sido mejores los resultados frente a lo que han sido los hombres. Demuestra también entonces que se le debe dar la oportunidad a la mujer de que lidere y de que tome voz y de que tome el poder en nuestras naciones, y que no debe ser ajeno al caso colombiano. Entonces, esa visibilidad que hoy le estamos dando, o bueno, que las mismas mujeres están dando en el mundo, es importante a futuro también para que toda la población, toda la comunidad, toda la sociedad vaya teniendo también confianza entonces en las mujeres. Así es, Daniel, y es que lastimosamente pues vemos en el fondo de pantalla todo cambio estructural, todo cambio importante requiere esa movilización y esa unión de masas, ¿cierto? De no solamente hombres o no solamente mujeres, esa unión del pueblo, esa unión de las gentes que dicen, no, las cosas tienen que cambiar. Desde niños nos condicionan a decir el hombre tiene que ser azul y la mujer tiene que ser rosado, el hombre con los carritos, las mujeres con las muñecas. Es ese condicionamiento social y cultural que, si bien no está mal en cierto modo, sí pues permea y evita, digamos, ese desarrollo
amplio, ese desarrollo importante, ese desarrollo, digamos, integral y neutral. Eso no quiere decir, pues hay que hacer esa diferenciación en el feminismo, en esa estructura de dar libertad, ¿cierto?, a las mujeres y darle esa igualdad en derechos. Y otra cosa también es otra estructura que no vamos a tocar en este programa, es el tema de la ideología de género. Pues vemos varias estructuras o varios pensamientos, pues de gustos y de preferencias sexuales, que si bien tienen todo su derecho y su libertad en hacerlo, lo que nos compete aquí es solamente el tema de la parte sexual, hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, entonces hay condicionamientos, obviamente. Bueno, y son esas diferencias entonces, Juan, entre hombres y mujeres que algunas pues evidentemente van a ser naturales, y así lo podríamos decir, y otras que se van a buscar entonces en esa misma igualdad política, más o menos así lo podríamos entender. Claro, Daniel, ese es lo que queremos llegar y el tema que queremos tocar, que si bien hay diferencias y hay cosas que caracterizan al género masculino y caracterizan al género femenino, lo importante es que tienen las mismas condiciones y los mismos derechos. Es ahí, Daniel, donde viene un tema muy importante o que ha tenido discusión en muchos aspectos, y es si ese exceso de inclusión o ese exceso de proteccionismo a su vez también va a constituir digamos una exclusión o va a constituir menguar derechos de otras personas. Me explico. Hay un delito que protege el feminicidio. Algunos autores, algunas personas. Entonces, si hay un delito que protege el feminicidio, debería haber un delito que protege entre comillas, el machicidio, ¿cierto? Lo que quiero decir es, si ese exceso de protección a la mujer, ese exceso de protección a los intereses femeninos, ya está vulnerando y está entrando a socavar los derechos de los hombres. Bueno, ahí es interesante esa posición que se tiene, incluso desde las miradas de las políticas públicas que se han venido implementando, bien sea regionalmente o a nivel país. No nos podemos quedar evidentemente solo con ese proteccionismo a la mujer, porque también, pues si lo vemos, hay varias ramas del feminismo, unas que son un poco más liberales, otras más radicales, que dicen que también el hombre entonces es víctima de ese sistema social, entonces que al hombre también se le deben dar esas garantías. Entonces, si lo tomamos desde esa parte un poco más liberal, pues evidentemente con lo que usted decía, se debe buscar entonces esa igualdad, porque si no volvemos al mismo error de siempre y pues se quedaría en un círculo vicioso que no acabaría, ¿cierto? Así es, Daniel, y usted habla de una figura muy interesante, y es que el hombre se convierte en víctima. Sin entrar pues a herir susceptibilidades, hay una frase de varios autores que dicen que la primera víctima o la primera persona en sufrir en el machismo es el mismo hombre, que pues porque sufre de sus condiciones, sufre de esas, digamos, comentarios, sufre de esas acciones, digamos, en detrimento de la mujer, pero a su vez también se destruye el mismo. Me explico, digamos que el hombre dice, la mujer tiene que cocinar, pero entonces ya el hombre no aprende a cocinar, entonces ya es un inútil en ese sentido. La principal víctima del machismo es el hombre, por un lado, Daniel, y por otro, se habla de ese círculo vicioso. Hay una estructura que ya también se sale un poco del tema político, pero que también es interesante, y es el tema del lenguaje que ahora hablamos mucho del lenguaje inclusivo o ese lenguaje incluyente. Bueno, hay que hacer esa precisión, y es que bueno, entonces todas las palabras tienen que tener ese género femenino y masculino, que entonces decimos presidente y presidenta, abogado, abogada, doctor, doctora. Daniel, ¿cómo podemos entender ese lenguaje y esa estructura? Pues que el lenguaje, si bien se constituye desde ese género masculino, lo que pretende es acoger todo, digamos, el conglomerado de personas, hombres y mujeres. Bueno, sin duda hay todo tipo de exclusiones también, y por ejemplo en referencia a lo que decía usted en el primer punto, hoy cuando decimos que, o bueno, se dice mal de que la mujer es de la casa, que la mujer es de la cocina, de que la mujer es la que tiene que mantener todo en el hogar, que tiene que levantar los hijos en cierto sentido, y que el hombre va a trabajar. Hoy también nos vemos ante formas de exclusión cuando los hombres cocinan, pues que digamos que ya se ven supuestamente raros hombres que cocinan o mujeres que conducen,
que dicen que no debieran haber mujeres al volante. Entonces, todo tipo de exclusiones en referencia a ese punto que tratábamos. También, pues, sin duda, el lenguaje excluyente es una cosa complicada, que incluso muchos debates ya se han dado en este caso en la Real Academia de la Lengua Castellana, y que es que pues la RAE no va a estar ahí como esa figura de coerción o esa figura que va a presionar para que estemos integrando en todo momento, y que evidentemente pues en algunos momentos también nos vamos a cansar como de ese lenguaje para ser exclusivos, sino que como hemos venido llamando las cosas, es como de acuerdo a eso, como que la RAE ha querido entonces mantener esa tradición oral y mantener eso entonces sin dar tantos cambios. Hoy, por ejemplo, un ejemplo, no hablar de hombres y mujeres, sino no hablar, por ejemplo, de las personas, sino les personas, como para esa inclusión, pero vemos que va a ser difícil esa adaptación. Evidentemente, adaptarnos a ese lenguaje exclusivo va a ser complicado, va a ser complejo. Así es, Daniel. Y es que vienen estas dos figuras, el tema de la letra E, pues que va a sustituir todo ese tipo de palabras que tienen un solo género. Entonces, todes, niñes, cosas así, que va a tratar de incluir. Y la segunda es esa manera de que en todo discurso, en toda relación, se diga niños y niñas, jóvenes y jóvenes, cosas así, ¿sí me entienden? Entonces, es un lenguaje que, si bien es interesante, porque acoge todas las estructuras, puede ir en detrimento pues de esa tradición oral en primer momento, y en segundo en detrimento pues de esa condición humana, pues de esa interacción social. Se va a convertir en un dolor de cabeza adaptarse, se va a convertir en un dolor de cabeza digamos, tratar de encajar en la sociedad para poder hablar bien. Si bien el idioma español es muy amplio y tiene muchas variantes pues de las palabras y de las conjunciones, bueno, de la gramática, va a ser el doble de esfuerzo entonces ahora a tratar de aceptar esas nuevas, digamos, métodos o ideologías del lenguaje. Hay un video que tenemos también en el máster que nos ilustra un poco también ese tema del lenguaje y que nos acerca también a aceptar pues esa tradición oral que en cierto modo no trata de excluir, sino que en una sola palabra se incluye todos los pensamientos, en una sola palabra se incluyen todas las maneras de ser y de pensar. Les leo esto que es muy corto. La abogada o la abogado, la arquitecta o la arquitecto. ¿Cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, panameños y panameñas, hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es el ente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto, se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española.
Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades. Un mal ejemplo sería: la pacienta era una estudianta adolescenta, sufrienta, representanta e integranta independiente de las cantantas y también atacanta. Y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. Qué mal suena ahora, ¿no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplican bien. La señora Bachelet era la presidente. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanas, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática. Así es, Daniel y amigos televidentes, la invitación no es a ser excluyentes con el lenguaje, la invitación no es a poner, digamos, esa soberanía o supremacía del hombre que ya queremos dejar, que ya queremos pues olvidar, sino que tenemos igualdad de derechos, pero está bien tener, digamos, un lenguaje que ya todos conocemos, un lenguaje apto, un lenguaje que está bien regulado, un lenguaje que tiene todas las características de la tradición, de la estructura y de su constitución. Pues es importante también acoplarnos y entender que hablar diciendo bienvenidos todos no estamos excluyendo, sino que estamos haciendo por medio de una palabra, pues tratando de incluir a todos. Y eso es muy interesante, Daniel, y muy bonito. Ahí hablan metiendo adjetivos. Es muy bonito entender que en una sola palabra cabemos todos. En un mundo tan polarizado, en un mundo tan dividido, donde todos tienen sus pensamientos, es interesante saber que una palabra recoge a todos y una palabra los encaja a todos los pensamientos, encaja a todas las personas y encaja a todas las personalidades. Bueno, y sin duda también es eso lo que hemos querido entonces transmitir en nuestro programa, que las mujeres tienen cabida en la política, que algún día Juan, habrá una mujer presidenta, jefe de Estado en Colombia, que ya han habido muchas en nuestra región, y que de alguna forma sería interesante también ver cómo se desarrollaría un país que esté en las manos de las mujeres, y por medio de esa organización y con propuestas que ellas mismas puedan implementar. Desde nuestros hogares sabemos que las mujeres son organizadas en esas tareas del hogar, que planean, que proyectan. Entonces sabemos que también a nivel país, o desde las alcaldías, desde las gobernaciones, también se le puede dar ese protagonismo. Las mujeres se ganan ese protagonismo ellas mismas. Y pues bueno, Juan, no sé si nos podríamos quedar con eso, algo más para agregar. Sí, Daniel, quisiera terminar con una frase muy interesante, más bien con un pensamiento. Hace ratico en ese programa hablábamos de 3 clases de mujeres que la historia ha tratado de encajar o de estructurar. Nos queremos quedar con la 4ª estructura, que muchos autores la vislumbran para algunos años, y es que la mujer, vamos a pasar que ya la mujer no va a ser ese fenómeno de agresión o de diabolización, diría uno, o de decir que el hombre es una estructura mala. Vamos a pasar de satanizar al hombre, de esa figura del feminismo, a entender que la mujer, si bien tiene sus condiciones de fragilidad, en el buen sentido de la palabra, su mujer tiene esos quiebres, bueno, lo que entendemos naturalmente como mujer, pues vamos a dar ese paso a entender que la mujer tiene los mismos derechos y las mismas igualdades del hombre, pero también asumiendo nuestro papel y nuestro rol. Daniel, como siempre decimos en este programa, el punto final lo pone usted, la decisión la toma usted. Nosotros somos unos simples espectadores también en este mundo tan vertiginoso y tan amplio de opiniones y de pensamientos. Muchas gracias por conectarse a Dosis Política. Los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias.